Voces desde el abismo, el ritual oscuro que consumió sus almas. La casa de los von Richthofen era admirada por todos en el vecindario. Grande, bien cuidada y con un portón de hierro que protegía la intimidad de la familia. Por fuera, todo parecía tranquilo. Las cortinas pesadas ocultaban la vida de lujo y estabilidad que Manfred y Maricia habían construido a lo largo de los años. Ellos eran el retrato de una familia perfecta, y los vecinos los envidiaban por ello. Pero detrás de esas paredes había algo que nadie imaginaba. Un mal que crecía en silencio. Desde pequeña, Susanne escuchaba susurros por la noche. Parecían surgir del vacío, apoderándose del ambiente en cuanto las luces se apagaban. Al principio pensaba que era solo su imaginación, quizás el ruido de la casa o el viento afuera. Pero con el paso de los años, esas voces se volvieron más claras, más constantes. La llamaban por su nombre, prometiéndole cosas que no podía comprender. Manfred y Maricia jamás percibieron lo que ocurría en la cabeza de su hija. La mimaban con todo lo que el dinero podía comprar, creyendo que eso sería suficiente. Susanne, sin embargo, se aislaba cada vez más. Las voces que antes solo aparecían por la noche empezaron a surgir también durante el día. Lo que antes era un suave susurro, ahora sonaba como una orden directa, y Susanne sentía que algo mucho más fuerte que ella estaba tomando el control. Trataba de ignorarlas, pero cada intento de alejarlas las hacía más intensas. Se alimentaban de sus debilidades, de sus deseos más profundos, y comenzaron a moldear sus pensamientos. Susanne, quien antes era una joven dulce y obediente, comenzó a cambiar. La rabia que sentía hacia sus padres por pequeñas cosas creció, y las voces sabían exactamente cómo aprovecharse de ello. Cuando Susanne conoció a Daniel Craviños, todo parecía encajar. Finalmente había encontrado a alguien que la comprendía, o al menos eso creía. Daniel era diferente a los demás chicos. Parecía envolvente, misterioso, y ofrecía a Susanne una escapatoria del mundo del que tanto deseaba huir. Pero lo que ella no sabía era que al acercarse a Daniel, se estaba hundiendo aún más en las sombras que la rodeaban. Al principio, la relación entre los dos era intensa, llena de pasión. Sin embargo, algo dentro de Susanne se agitaba. Las voces, que antes solo eran una presencia constante, ahora parecían intensificarse cada vez que estaba con Daniel. Era como si esa conexión con él hubiera abierto una puerta que nunca debió ser abierta. Las promesas de las voces se volvieron más claras. Libertad, poder, control. Daniel, sin darse cuenta, también empezó a ser influenciado. Creía que lo que sentía por Susanne era amor verdadero, pero su mente estaba siendo envenenada por las mismas fuerzas que atormentaban a su novia. La relación entre ellos, que parecía ser solo una cuestión de romance, en realidad era una unión peligrosa, manipulada por algo mucho mayor y mucho más siniestro. A partir de ese momento, las ideas de Susanne sobre lo que estaba bien o mal comenzaron a distorsionarse. Sentía que sus padres eran un obstáculo, impidiéndole ser feliz, ser libre. Y las voces, siempre presentes, seguían susurrando, alimentando sus pensamientos oscuros. Junto a Daniel, Susanne empezó a creer que la única salida para su angustia era liberarse completamente del control de sus padres. Y esa libertad solo podría alcanzarse de una manera. Con el tiempo, Daniel y su hermano, Christian Craviños, también empezaron a escuchar los susurros. Al principio, eran solo ideas vagas, como pensamientos que aparecían de la nada. Pero a medida que pasaban más tiempo con Susanne, esas voces se hicieron más presentes, invadiendo sus mentes y controlando sus decisiones. Ellos creían estar en control, pero en realidad eran marionetas de una fuerza invisible. Los hermanos Craviños no tenían idea de lo que realmente estaba ocurriendo. Lo que sentían por Susanne les parecía legítimo, pero las voces en sus cabezas los hacían pensar que algo estaba mal en sus vidas. Poco a poco sus pensamientos fueron manipulados y deseos que nunca antes habían sentido comenzaron a surgir. Empezaron a creer que Susanne necesitaba ser salvada,
y que sus padres eran los enemigos. Con cada día que pasaba, las voces se volvían más claras y más demandantes. Susan ya no estaba sola en su tormento. Daniel y Christian comenzaron a ver el mundo de la misma manera que ella. Las voces le susurraban promesas de riqueza, libertad y una nueva vida, lejos del control de los padres de Susanne. Les convencieron de que el único camino para lograrlo era eliminando los obstáculos que se interponían en su camino. Lo que no sabían era que, al ceder a los susurros, estaban entregando sus almas a fuerzas que se alimentaban de su destrucción. Las voces les hicieron creer que estaban en control de sus acciones, pero, en realidad, cada vez estaban más atrapados en las garras de algo mucho más oscuro. Susan, Daniel y Christian pasaron semanas escuchando las voces, que ahora dictaban cada movimiento. Hablaban de un plan, uno que parecía perfecto y necesario. La idea de eliminar a Manfred y Maricia von Richthofen se volvía cada vez más clara en sus mentes. Lo que al principio parecía absurdo comenzó a transformarse en un objetivo inevitable. Las voces los convencieron de que quitarle la vida a los padres de Susan era la única forma de alcanzar la paz que tanto ansiaban. Comenzaron a planear los detalles del crimen. Cada paso fue meticulosamente orquestado por las voces que los guiaban. Susanne creía que finalmente sería libre de sus padres, mientras que Daniel y Christian veían aquello como una oportunidad para demostrar su valor y liberar a Susanne de la opresión familiar. En sus mentes, el plan parecía lógico, pero en realidad era una trampa mortal. Mientras preparaban todo, las voces se intensificaban. Reían, susurraban promesas y empujaban a los tres hacia el abismo. Toussaint, completamente entregada a las fuerzas malignas que la controlaban, no veía otra salida. Creía que estaba tomando el control de su vida, pero lo que no comprendía era que estaba siendo utilizada como un instrumento del caos. La noche fatídica, el silencio en la casa era pesado, casi asfixiante. Las voces eran más fuertes que nunca, susurrando en los oídos de cada uno, guiando sus manos. Cuando los hermanos Cravinhos entraron en la casa de los von Richthofen, ya no había vuelta atrás. El destino estaba sellado. La oscuridad de esa noche parecía más densa, más opresiva. Susan, Daniel y Christian entraron en la casa con pasos silenciosos, pero en sus mentes las voces gritaban. El plan que habían trazado, motivado por los susurros constantes, ahora estaba en pleno desarrollo. Cada detalle había sido meticulosamente preparado por las fuerzas malignas que los guiaban. Las manos de los hermanos Cravinhos temblaban ligeramente, pero no por miedo, sino por una excitación oscura y enfermiza que no podían explicar. Susan, a su lado, observaba la escena con una calma perturbadora. Las voces la dominaban por completo. «Está todo en orden», susurraban en su oído. «Pronto serás libre». Ya no veía a sus padres como seres humanos. Para ella, Manfred y Maricia eran solo obstáculos que debían ser eliminados para que su vida pudiera finalmente comenzar. Ese pensamiento, antes impensable, ahora parecía lógico, casi necesario. Mientras avanzaban hacia la habitación de los padres de Susanne, las risas de las voces resonaban por toda la casa, pero solo ellos podían oírlas. El aire parecía más pesado, y el tiempo se arrastraba, como si el propio mundo dudara ante lo que estaba a punto de suceder. Al acercarse a la puerta, los susurros se hicieron más fuertes, exigentes, casi como órdenes que no podían desobedecer. La puerta del cuarto se abrió lentamente. Dentro, Manfred y Maricia dormían tranquilamente, ajenos al terror que se aproximaba. Susanne los miró por última vez con frialdad en los ojos, mientras las voces se reían en su mente. Luego, con un movimiento decidido, el plan se puso en marcha. La violencia que siguió no fue solo brutal, fue una oferta de sangre para las entidades que los controlaban. Lo que parecía ser un simple asesinato pronto se transformó en algo mucho más oscuro. Mientras los hermanos Cravinhos golpeaban a Manfred y Maricia, una atmósfera pesada se apoderó del ambiente. No era solo el acto de violencia lo que llenaba el aire, sino una presencia, una fuerza invisible que se manifestaba allí.
Las voces, que antes susurraban, ahora gritaban en éxtasis. Susana observaba todo, casi hipnotizada, como si estuviera en trance. Ya no veía a sus padres como las personas que la habían criado. Se habían convertido en sacrificios. Con cada golpe asestado, la oscuridad en la habitación parecía crecer. Era como si las paredes se estuvieran cerrando, y el aire se volvía denso, asfixiante. Las sombras a su alrededor se movían de manera extraña, como si algo estuviera presente, pero invisible a los ojos humanos. Las risas distorsionadas y los susurros incesantes llenaban las mentes de los tres, que, dominados, ya no podían distinguir entre la realidad y la pesadilla. Cuando finalmente el silencio se apoderó de la habitación, algo diferente ocurrió. La atmósfera, que antes parecía cargada por algo maligno, se intensificó aún más. Las sombras parecían bailar en las paredes, y una presencia helada se instaló entre ellos. Las voces, que hasta entonces eran solo susurros distantes, ahora hablaban con claridad. «Está hecho», dijeron al unísono. «Ahora ustedes nos pertenecen». Susan, Daniel y Christian miraron a su alrededor, tratando de entender lo que estaba sucediendo, pero el sentimiento de terror se instaló en sus corazones. No solo habían quitado vidas esa noche, habían ofrecido las almas de Manfred y Maricia a algo mucho más poderoso. El crimen que cometieron se había convertido en un ritual macabro, y el precio por sus acciones apenas comenzaba a cobrarse. Después de esa noche, Susan y los hermanos Craviños intentaron retomar sus vidas, como si nada hubiera sucedido. Pero lo que no esperaban era que las consecuencias de sus actos comenzarían a perseguirlos de manera implacable. Las voces, que antes solo estaban presentes en sus pensamientos, ahora comenzaron a manifestarse de manera más intensa. No importaba dónde estuvieran, las sombras los seguían, siempre cerca, siempre observando. Susan ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de aquella noche volvían a su mente. Las voces, que antes prometían libertad y control, ahora la torturaban con susurros oscuros. «Hiciste lo que tenías que hacer. Fían, pero ahora eres nuestra». La sensación de ser observada era constante, y los cuartos de la casa parecían estar llenos de presencias invisibles, como si las entidades que habían guiado el crimen ahora estuvieran siempre a su lado. Daniel y Christian tampoco escaparon de la persecución. Comenzaron a ver figuras en las sombras, siluetas que desaparecían en cuanto las miraban directamente. El sueño se volvió imposible, y la culpa, antes reprimida por las voces, ahora comenzaba a crecer dentro de ellos. Era como si algo estuviera succionando su vida, poco a poco, dejándolos débiles, exhaustos y cada vez más aterrorizados. Lo que no sabían era que al cometer el crimen, habían abierto un portal, permitiendo que esas fuerzas oscuras tuvieran acceso directo a sus vidas. Las voces, antes controladoras, ahora los atormentaban con visiones horribles y pesadillas interminables. Y por más que intentaran escapar, sabían que estaban atrapados. El precio por sus acciones apenas estaba comenzando a cobrarse. Susan, Daniel y Christian pensaban que, al eliminar a Manfred y Maricia, serían libres para vivir sus vidas como quisieran. Pero a medida que pasaban los días, comenzaron a darse cuenta de que algo mucho más oscuro había sido liberado esa noche. El peso de sus acciones empezó a corroer sus mentes y almas, y la libertad que tanto buscaban se transformó en una prisión invisible. Con cada día que pasaba, las voces se volvían más insoportables. Ya no ofrecían promesas. Ahora solo eran gritos de acusación, risas crueles que resonaban en sus cabezas. Susan ya no podía distinguir sus propios pensamientos de los susurros constantes que la acompañaban. Las fuerzas que antes la manipulaban ahora se alimentaban de su miedo y arrepentimiento, dejándola al borde de la locura. Daniel y Christian, antes confiados y decididos, también comenzaron a desmoronarse. Sus vidas estaban siendo consumidas por algo que no comprendían. Las sombras los seguían a todas partes, y la sensación de ser observados nunca los abandonaba.
Por más que intentaran distraerse o seguir adelante, eran constantemente arrastrados de vuelta al horror de esa noche. El verdadero terror, sin embargo, era que sabían que no había salida. Las voces habían dicho la verdad. Ahora pertenecían a algo mucho más grande y siniestro. El precio por sus acciones no se pagaría solo con miedo y culpa, sino con sus propias almas. Poco a poco, la realidad se fue desintegrando, y lo único que les quedaba era la certeza de que jamás escaparían de las sombras que ellos mismos habían liberado.